Hola, mi nombre es Isabela y lo que voy a contarte cambió mi vida para siempre. El día que sentí los labios de Antonio sobre los míos, supe que había cruzado una línea de la cual no había vuelta atrás. Pero no tenía ni idea de que esa decisión iba a desatar una guerra familiar que destruiría la dinastía más poderosa de todo el estado. Antonio es el hijo del hombre más rico de la región y yo soy la esposa de su padre. Cuando don Ricardo me llevó al altar, pensé que había encontrado la estabilidad que tanto busqué. Tenía 23 años, él 52. Su hijo Antonio acababa de cumplir 25 y desde el primer momento que lo vi, sentí una electricidad que no podía explicar ni controlar. Lo que comenzó como miradas robadas se convirtió en la traición más grande que una familia puede vivir. Y cuando don Ricardo descubrió la verdad, Dios mío, lo que pasó después superó todos mis peores pesadillas. Pero déjame contarte desde el principio, porque esta historia tiene tantos secretos y giros que necesitas conocer cada detalle para entender cómo llegamos hasta aquí. Todo empezó hace 2 años, cuando llegué a la Hacienda San Miguel como la nueva esposa de don Ricardo Mendoza. Yo venía de una familia humilde del pueblo. Mi padre era mecánico y mi madre trabajaba limpiando casas. Cuando Ricardo me propuso matrimonio después de solo 3 meses de conocernos, mi familia pensó que era un milagro caído del cielo. Isabela, este hombre puede darte todo lo que nosotros nunca pudimos, me dijo mi madre con lágrimas en los ojos. Y tenía razón. La Hacienda San Miguel tenía más de 10.000 hectáreas, cientos de empleados y generaba millones de pesos al año. Ricardo era viudo desde hacía 5 años, después de que su primera esposa muriera en un accidente automovilístico. Pero había algo que nadie me había advertido sobre Antonio. La primera vez que lo vi fue el día de mi boda. Llegó tarde a la ceremonia, directo del aeropuerto, porque estaba terminando sus estudios de agronomía en la Universidad Nacional. Cuando entró a la iglesia, todos voltearon a verlo. Alto, moreno, con esos ojos verdes que había heredado de su madre, y una presencia que llenaba cualquier habitación. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo durante la ceremonia, y juro que sentí como si el aire se hubiera salido de mis pulmones. Había algo en sus ojos, una intensidad, una curiosidad, tal vez incluso desaprobación. No podía descifrar qué era, pero me perturbó profundamente. Durante la recepción, Antonio se mantuvo distante. Saludó a los invitados, bailó con las tías, pero conmigo apenas cruzó unas palabras formales. Bienvenida a la familia Isabela, espero que seas muy feliz con mi padre. Su voz era profunda, educada, pero fría, muy fría. Esa noche, cuando Ricardo y yo llegamos a la casa principal de la hacienda, Antonio ya se había ido. Regresó a la universidad, me explicó mi nuevo esposo. Le quedan 2 semestres para graduarse, después se hará cargo de las operaciones agrícolas. No volvería hasta las vacaciones de diciembre, 3 meses después. Los primeros meses de mi matrimonio fueron como un cuento de hadas. Ricardo me trataba como una reina. Me compró ropa de diseñador, joyas, un Mercedes-Benz último modelo. Me llevó de luna de miel a Europa por un mes entero. Visitamos París, Roma, Barcelona. Yo, que nunca había salido de mi estado, de repente estaba cenando en los restaurantes más exclusivos del mundo. Pero cuando regresamos a la hacienda, la realidad empezó a sentarse. Ricardo trabajaba de sol a sol. Se levantaba a las 5 de la mañana para supervisar a los vaqueros, revisar el ganado, manejar los negocios. Viajaba constantemente a la capital para reuniones con inversionistas, bancos, el gobierno. Yo me quedaba sola en esa casa enorme con solo la servidumbre para hacerme compañía. La señora Carmen, el ama de llaves, que llevaba 30 años trabajando para la familia, se convirtió en mi única confidente. Niña Isabella, me decía, don Ricardo es un buen hombre, pero siempre ha sido así, absorto en el trabajo. Su primera esposa, que en paz descanse, se acostumbró con los años. Usted también lo hará. Pero yo tenía 23 años. Necesitaba conversación, compañía, vida. Las señoras del club social me invitaban a sus tés y comidas, pero yo no encajaba. Ellas hablaban de sus hijos en colegios privados, de sus viajes a Miami para ir de compras, de los últimos chismes de la alta sociedad. Yo me sentía como una impostora. Fue en octubre cuando Ricardo me dio la noticia que cambiaría todo. Antonio viene a pasar el fin de semana. Quiere conocerte mejor. Dice que fue descortés durante la boda. Mi corazón empezó a latir más rápido, aunque no sabía por qué. Durante 3 meses, Antonio había sido solo una presencia ausente en mi nueva vida. Veía sus fotos por toda la casa graduándose de la preparatoria, montando a caballo con su madre antes de que muriera. Pero el Antonio real, el hombre de carne y hueso que había visto en la boda, había permanecido como un misterio. El viernes por la tarde llegó en su camioneta negra. Lo vi desde la ventana de mi recámara bajarse del vehículo y mi respiración se cortó. Los meses de universidad le habían sentado bien. Estaba más maduro, más seguro de sí mismo. Llevaba jeans, botas vaqueras y una camisa blanca que resaltaba su piel bronceada. La cena de esa noche fue tensa. Ricardo estaba feliz de tener a su hijo en casa, hablando de los planes para que Antonio se integrara al negocio familiar después de graduarse. Pero yo apenas podía concentrarme en la conversación. Cada vez que Antonio hablaba, su voz me provocaba un escalofrío. Y cuando nuestras miradas se cruzaban accidentalmente, sentía como si pudiera leer mis pensamientos. Isabela me dijo en un momento, mi padre me cuenta que te gusta leer. ¿Qué tipo de libros prefieres? Novelas principalmente, respondí tratando de sonar natural. Me gustan las historias con personajes complejos, situaciones difíciles. Antonio sonrió
sonrió por primera vez desde que había llegado. Como la vida real, ¿no? Había algo en la forma en que lo dijo, una insinuación como si supiera que mi propia vida se estaba volviendo compleja y difícil. Después de la cena, Ricardo se fue a su estudio a revisar unos contratos que habían llegado por fax. Antonio y yo nos quedamos solos en la terraza. El aire de octubre era fresco y yo llevaba un suéter ligero que no era suficiente contra el viento. «Tienes frío», observó Antonio. Un poco, admití. Se quitó su chamarra de cuero y me la puso sobre los hombros. Cuando sus dedos rozaron mi cuello al acomodarla, sentí una descarga eléctrica que me recorrió todo el cuerpo. Él debió sentir algo también, porque sus manos se quedaron ahí unos segundos más de lo necesario. «Isabela», dijo con voz más suave, «¿puedo hacerte una pregunta personal?» Mi corazón empezó a latir tan fuerte que temí que pudiera escucharlo. «Claro». «¿Eres feliz? ¿Realmente feliz con mi padre?» La pregunta me tomó completamente por sorpresa. No era lo que esperaba que preguntara, y la honestidad en sus ojos me desarmó por completo. «Tu padre es un buen hombre», dije, evadiendo la pregunta real. «Eso no es lo que te pregunté». Nos quedamos en silencio, mirándonos fijamente. En ese momento, algo cambió entre nosotros. Una tensión que no había estado ahí antes, o tal vez que yo no había querido reconocer, se hizo palpable en el aire. «Antonio», llamó Ricardo desde adentro, «¿podrías venir un momento? Quiero mostrarte estos números de la cosecha de maíz». El hechizo se rompió. Antonio dio un paso atrás y yo me quité su chamarra y se la devolví. Nuestros dedos se tocaron brevemente al hacer el intercambio. Y otra vez esa electricidad. «Deberíamos entrar», dije, mi voz apenas un susurro. «Sí», acordó él, pero ninguno de los dos se movió por varios segundos más. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta muy tarde, dándole vueltas a nuestra conversación, a la forma en que me había mirado, a la sensación de sus dedos en mi cuello. Me sentía culpable por tener estos pensamientos sobre el hijo de mi esposo, pero no podía detenerlos. Antonio se quedó todo el fin de semana y cada interacción se volvía más intensa que la anterior. El sábado por la mañana, cuando Ricardo salió temprano a revisar una cerca dañada, Antonio y yo desayunamos solos. Hablamos de todo, de mis sueños antes de casarme, de sus planes después de la universidad, de libros, de música, de la vida. Por primera vez en meses me sentí escuchada, comprendida. Antonio tenía una inteligencia que me estimulaba y un humor que me hacía reír como no lo había hecho en mucho tiempo. Pero más que eso, había una conexión entre nosotros que era imposible de ignorar. «Sabes», me dijo mientras bebía su café, «cuando mi padre me dijo que se iba a casar contigo, pensé que sería como todas las otras mujeres que ha conocido desde que murió mi madre. Superficiales, interesadas solo en el dinero. ¿Y ahora qué piensas?». Me miró directamente a los ojos. «Ahora pienso que mi padre es un hombre muy afortunado y que no se da cuenta de lo que tiene». Mi corazón se saltó un latido. «Antonio, perdón», dijo rápidamente. «No debería haber dicho eso, es solo que…». Se pasó una mano por el cabello, frustrado. «Olvídalo, mejor me voy a caminar por la propiedad». Se levantó de la mesa tan bruscamente que derribó su silla. Salió por la puerta trasera sin mirar atrás, dejándome ahí con el pulso acelerado y 1000 preguntas en la cabeza. No lo vi por el resto del día. Cuando Ricardo regresó, me preguntó dónde estaba Antonio. «Salió a caminar», le dije. Quería reconectar con la hacienda antes de regresar a la universidad. Esa noche, durante la cena, Antonio estuvo callado y distante otra vez. Respondía a las preguntas de su padre con monosílabos y evitaba mirarme por completo. Cuando terminamos de cenar, anunció que se iría temprano al día siguiente. «¿Tan pronto?», preguntó Ricardo, decepcionado. «Pensé que te quedarías hasta el lunes». «Tengo mucho trabajo que hacer», respondió Antonio. «Un proyecto importante que entregar». Después de que Ricardo se fuera a dormir, yo me quedé en la sala leyendo, esperando, aunque no sabía qué esperaba exactamente. Cerca de las 11 de la noche escuché pasos en la escalera. Antonio bajaba, vestido con jeans y una camiseta, con una mochila en la mano. «¿Te vas ahora?», le pregunté, sorprendida. Se detuvo al verme. «Es mejor así». «¿Por qué?». Se acercó lentamente dejando la mochila en el suelo. «Creo que tú lo sabes». Mi libro temblaba en mis manos. «Antonio, no entiendo». «Sí entiendes», dijo, su voz áspera. «Y yo también entiendo. Por eso tengo que irme. Ahora». «¿Antes de qué?». No terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. Se quedó parado ahí, a unos metros de distancia, mirándome con una intensidad que me quitaba el aliento. El aire entre nosotros estaba cargado de electricidad, de posibilidades no dichas, de deseo contenido. «Isabela», susurró mi nombre como si fuera una oración o una maldición. En ese momento supe que estaba al borde de un precipicio. Un paso más, una palabra más, y todo cambiaría para siempre. Mi matrimonio, mi vida, todo lo que había construido en los últimos meses se destruiría. Pero también supe que ya era demasiado tarde para echarse atrás. «No te vayas», fueron las palabras que salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Antonio cerró los ojos y exhaló profundamente. «Isabela, no sabes lo que estás diciendo». «Sí lo sé», respondí, levantándome del sofá. Mi libro cayó al suelo con un ruido sordo. «Sé exactamente lo que estoy diciendo». Me acerqué a él lentamente, mi corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que podía escucharlo. Cuando estuve lo suficientemente cerca para sentir su respiración, me detuve. «Esto está mal», murmuró, pero no se alejó. «Lo sé, es mi padre. Lo sé. Si nos descubre, lo sé». Levanté mi mano y toqué su mejilla. Su piel estaba caliente y sentí cómo se tensaba bajo mi toque.
pero no puedo evitar lo que siento. Fue como si mis palabras hubieran roto la última barrera de su resistencia. Me tomó la cara entre sus manos y me besó con una pasión desesperada que me dejó sin aliento. Fue nada como los besos tiernos y predecibles de Ricardo. Esto era fuego, era hambre, era años de deseo reprimido explotando en un momento. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos temblando. Dios mío, susurró contra mi frente. ¿Qué estamos haciendo? No lo sé, admití, pero no quiero que pare. Esa noche cambió todo. Antonio no se fue al día siguiente como había planeado. En lugar de eso, llamó a la universidad y dijo que tenía una emergencia familiar. Se quedó una semana más y cada día que Ricardo salía a trabajar, Antonio y yo nos perdíamos el uno en el otro. Hablábamos por horas. Me contó sobre sus miedos de nunca estar a la altura de las expectativas de su padre, sobre la presión de continuar el legado familiar. Yo le conté sobre mi niñez pobre, sobre cómo me sentía como una impostora en este mundo de lujos, sobre la soledad que me consumía en esta casa enorme. Pero más que hablar, nos tocábamos. No llegamos a hacer el amor esa primera semana, ambos sabíamos que eso sería cruzar una línea definitiva, pero había besos robados, caricias furtivas, momentos de intimidad que alimentaban un fuego que crecía más y más cada día. Cuando Antonio finalmente regresó a la universidad, yo me quedé en un estado de devastación emocional. Los días se arrastraban interminablemente. Ricardo notó mi melancolía. ¿Estás bien, mi amor?, me preguntó una noche durante la cena. Te ves triste últimamente. Es solo que me siento un poco sola, le dije, lo cual era verdad, aunque no por las razones que él pensaba. ¿Qué te parece si organizamos una fiesta? Podemos invitar a las familias del club, hacer algo elegante. Te haría bien socializar más. Asentí y sonreí, pero por dentro me moría. Lo único que quería era volver a ver a Antonio. Las semanas pasaron como un borrón. Antonio y yo nos escribíamos emails constantemente. Al principio eran mensajes inocentes, pero gradualmente se volvieron más íntimos, más reveladores. Me hablaba de lo mucho que me extrañaba, de cómo no podía concentrarse en sus estudios porque pensaba en mí todo el tiempo. Yo le confesaba que contaba los días hasta que regresara para las vacaciones de diciembre. Pero el destino tenía otros planes. A mediados de noviembre, Antonio llamó a casa un martes por la noche. Ricardo y yo estábamos cenando cuando sonó el teléfono. «Es Antonio», me dijo Ricardo, contestando. Su expresión cambió dramáticamente mientras escuchaba a su hijo. «¿Qué? ¿Cuándo?» «Sí, por supuesto. Ven inmediatamente». Colgó y me miró con preocupación. Antonio tuvo un accidente en la moto. No es grave, pero se lastimó la pierna y no puede manejar. Va a regresar a casa hasta que se cure. Mi corazón dio un vuelco. Parte de mí estaba aterrada. ¿Cómo íbamos a estar bajo el mismo techo sin que Ricardo se diera cuenta de lo que había entre nosotros? Pero otra parte, la parte más fuerte, estaba eufórica. Volvería a ver a Antonio. Llegó al día siguiente por la tarde, cojeando ligeramente y con muletas. Ricardo estaba en una reunión en el pueblo, así que fui yo quien abrió la puerta. «Hola, Isabela», dijo, y su voz tenía esa misma intensidad que recordaba. «Hola, Antonio». No sabía qué más decir. ¿Cómo preguntas por la salud de alguien cuando lo único que quieres es besarlo hasta quedarte sin aliento? Se las arregló para entrar con las muletas y yo cerré la puerta detrás de él. De repente estábamos solos en el vestíbulo, mirándonos el uno al otro como si los últimos 2 meses hubieran sido un sueño. «¿Te duele mucho?», pregunté, señalando su pierna vendada. «No tanto como me dolió estar lejos de ti», respondió. Y ahí estaba otra vez esa electricidad que hacía que el aire se sintiera pesado y cargado de posibilidades. Me acerqué a él, cuidadosa de no lastimarlo, y lo abracé. Él soltó las muletas y me abrazó también, enterrando su cara en mi cuello. «Te extrañé tanto», murmuró contra mi piel. «Yo también». Nos quedamos así por lo que parecieron horas, solo abrazados en el vestíbulo de la casa de su padre. Cuando finalmente nos separamos, ambos teníamos lágrimas en los ojos. «Antonio», empecé, pero él puso un dedo sobre mis labios. «Sé lo que vas a decir, que esto es una locura, que tenemos que parar antes de que sea demasiado tarde. Y tienes razón. Pero Isabela», sus ojos verdes me miraron con una vulnerabilidad que me partió el corazón. «No puedo vivir sin ti. Estos 2 meses han sido un infierno. No puedo comer, no puedo dormir, no puedo pensar en nada más que en ti. Antonio, te amo», dijo las palabras que ambos habíamos evitado decir. «Sé que está mal, sé que no debería, pero te amo más de lo que pensé que fuera posible amar a alguien». Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas ahora. «Yo también te amo». Fue como si admitir nuestros sentimientos hubiera roto la última barrera entre nosotros. Nos besamos con la desesperación de 2 personas que sabían que estaban cometiendo el error más grande de sus vidas, pero que no podían detenerse. «Isabela», jadeó Antonio cuando nos separamos. «Si seguimos por este camino, lo sé. No habrá vuelta atrás. Lo sé. Mi padre, lo sé». Lo miré directamente a los ojos. «Pero Antonio, estoy dispuesta a arriesgarlo todo por ti. Tú estás dispuesto a arriesgar todo por mí». Su respuesta vino en forma de otro beso, más profundo y apasionado que el anterior. Cuando nos separamos, ambos sabíamos que habíamos cruzado el punto de no retorno. Esa noche, después de que Ricardo se fue a dormir, Antonio vino a mi habitación. Y por primera vez nos entregamos completamente el uno al otro. Los siguientes 3 meses fueron los más intensos y aterrorizantes de mi vida. Durante el día, cuando Ricardo estaba en casa, Antonio y yo éramos el hijastro y la madrastra perfectos. Conversaciones educadas durante las comidas, interacciones formales y distantes. Pero cuando Ricardo salía
salía, nos convertíamos en amantes desesperados. Desarrollamos un sistema elaborado de señales y códigos. Si Ricardo iba a estar fuera por varias horas, Antonio dejaba una rosa del jardín en mi ventana. Si íbamos a tener que mantener las apariencias todo el día, yo ponía un libro específico en la mesa de la sala. Vivíamos para esos momentos robados, para esas pocas horas de libertad en las que podíamos ser nosotros mismos. Pero mantener una doble vida es agotador. Empecé a perder peso, a tener ojeras, a sobresaltarme con cualquier ruido. Ricardo lo notó. Mi amor, ¿estás segura de que te sientes bien? Me preguntó una noche mientras me observaba jugar con la comida en mi plato. Tal vez deberíamos ir al médico. Estoy bien, insistí, solo un poco cansada. Antonio, que estaba sentado frente a mí, me miró con preocupación. Él también se veía demacrado. El peso de nuestro secreto nos estaba consumiendo a ambos. La pierna de Antonio sanó, pero él encontró excusas para no regresar a la universidad. Quiero terminar mi tesis aquí, le dijo a Ricardo. Puedo hacer toda la investigación en la hacienda y así aprendo más sobre el negocio familiar. Ricardo estaba encantado. Es una idea excelente. Será bueno tenerte aquí, mijo. Puedes empezar a tomar más responsabilidades. Pero tener a Antonio en casa todo el tiempo hizo que todo fuera más difícil y más arriesgado. Había momentos en los que casi nos descubren. Una vez, Ricardo entró inesperadamente a la cocina y Antonio y yo tuvimos que separarnos de un beso en el último segundo. Otra vez, la señora Carmen casi nos encuentra en el establo. Niña Isabela, me dijo el ama de llaves un día con una expresión preocupada. Disculpe que me meta donde no me llaman, pero tenga mucho cuidado. Mi sangre se heló. ¿Qué quieres decir, Carmen? Las paredes de esta casa tienen ojos y oídos, y don Ricardo no es tonto. Ha sobrevivido en el mundo de los negocios tanto tiempo porque sabe leer a las personas, sabe cuando algo no está bien. Esa noche le conté a Antonio sobre la conversación con Carmen. Estábamos en mi habitación, él acostado en mi cama, yo con la cabeza en su pecho. Tal vez deberíamos parar, dije, aunque las palabras me dolían físicamente. Tal vez deberíamos alejarnos antes de que sea demasiado tarde. Antonio me abrazó más fuerte. Ya es demasiado tarde para mí. No puedo vivir sin ti, Isabela. No después de haber probado lo que es amarte. Pero si nos descubre, entonces enfrentaremos las consecuencias juntos. Me miró con esos ojos verdes que tanto amaba. Isabela, ¿te irías conmigo? ¿Qué? Si tuviéramos que huir, si tuviéramos que dejarlo todo atrás y empezar de nuevo en algún lugar donde nadie nos conociera, ¿lo harías? Era una pregunta imposible. Irme significaría perder todo, mi hogar, mi seguridad económica, mi familia política. Pero quedarme significaría continuar con esta mentira, continuar traicionando a Ricardo cada día. Sí, dije finalmente. Si esa es la única forma de estar contigo, pero el destino como siempre tenía otros planes. Era un sábado de febrero. Ricardo había ido a una subasta de ganado en el estado vecino y no regresaría hasta el domingo por la noche. Antonio y yo decidimos ser audaces, preparamos una cena romántica en el comedor principal, con velas y vino. Era la primera vez que cenábamos juntos como una pareja real en lugar de como amantes secretos. Estábamos riendo por algo que Antonio había dicho. Él tenía mi mano entre las suyas, cuando escuchamos el sonido inconfundible del Mercedes de Ricardo llegando a la entrada principal. Dios mío, susurré. Se supone que no iba a regresar hasta mañana. Entramos en pánico. Antonio empezó a apagar las velas mientras yo recogía las copas de vino, pero era demasiado tarde. Escuchamos la puerta principal abrirse, los pasos de Ricardo acercándose al comedor. Isabela, Antonio, ¿están aquí? No había tiempo para nada más. Ricardo entró al comedor y nos encontró ahí, parados como dos criminales atrapados en el acto. Las velas aún humeaban, el olor del vino llenaba el aire, y mi lápiz labial estaba corrido por los besos de Antonio. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo nos miró a los dos, su expresión cambiando lentamente de confusión a comprensión y luego a algo mucho más oscuro. Papá, empezó Antonio, pero Ricardo levantó una mano para detenerlo. ¿Cuánto tiempo? Preguntó con una voz tan fría que me dio escalofríos. Ninguno de los dos respondió. ¿Cuánto tiempo? Rugió, y nunca había escuchado a Ricardo gritar así. Desde noviembre, murmuré, apenas audible. Ricardo se quedó inmóvil por un momento que pareció eterno. Luego lentamente se acercó a Antonio. Antes de que cualquiera de nosotros pudiera reaccionar, le dio una bofetada tan fuerte que el sonido resonó por toda la habitación. «Eres mi hijo», dijo, su voz quebrándose. «Eres mi hijo, y me traicionaste con mi esposa». «Papá, ¿yo? Cállate». Ricardo se volteó hacia mí, y la furia en sus ojos me aterró. «¿Y tú, a quien le di todo? Un hogar, un nombre, una familia. ¿Así me lo pagas?» Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero no podía hablar. «Quiero que se vayan», dijo Ricardo finalmente. «Los dos, esta noche. Y no quiero volver a verlos nunca en mi vida». Esa noche empacamos nuestras cosas en silencio. Ricardo se había encerrado en su estudio y no salió ni siquiera para despedirse. La señora Carmen lloraba mientras me ayudaba a guardar mi ropa. «Niña Isabela», me dijo entre sollozos, «¿qué van a hacer ahora?» No tenía respuesta. Antonio y yo habíamos hablado de huir juntos, pero ahora que se había vuelto realidad me sentía perdida y aterrada. Nos fuimos esa misma noche
noche en la camioneta de Antonio con solo lo que pudimos cargar. Manejamos hasta la capital sin hablar mucho, ambos en shock por lo que había pasado. Han pasado 6 meses desde entonces. Vivimos en un apartamento pequeño en la ciudad. Antonio consiguió trabajo en una empresa agrícola y yo trabajo como secretaria en una oficina. No tenemos mucho dinero, pero tenemos el uno al otro. Pero la historia no termina ahí, porque lo que Ricardo descubrió esa noche en el comedor no era lo único que Antonio y yo le habíamos estado ocultando. Hay secretos mucho más profundos, revelaciones que cambiarían todo si salieran a la luz. Y hace una semana recibí una llamada que me heló la sangre. Era la señora Carmen. Niña Isabela, me dijo con voz temblorosa, tiene que saber algo sobre don Ricardo, algo que él nunca le dijo, algo que cambia todo sobre por qué se casó con usted. Si quieres saber cuál era ese secreto que Ricardo me había ocultado y cómo esa